Bueno, vamos a comenzar con la clase práctica número 3 de sistemas operativos. El práctico número 3 tiene dos ejercicios, uno que tiene que ver con planificadores, sobre todo con la forma de trabajo del planificador de largo plazo, en donde hay que simular el comportamiento del planificador para varios tiempos. Y luego tenemos el ejercicio número 2 que nos dice cuál es el efecto de ejecutar las instrucciones que aparecen en el algoritmo 1 y cómo cambiaría tanto la estructura de la memoria principal como de los registros en el procesador. Vamos a comenzar con el primer ejercicio número 1, que recuerden que en el práctico 1 de sistemas operativos hubo un ejercicio igual, también está el video subido de la solución de ese ejercicio, así que vamos a proceder a solucionar este ejercicio. Para eso vamos a pasar a nuestra querida herramienta GIMP y a simular los diferentes tiempos. En el tiempo 0 tenemos 12 trabajos, es decir, 12 programas que están en disco duro esperando su ejecución. A ver, tenemos acá estos 12 programas están esperando ser ejecutados. ¿Qué es lo que sucede en el tiempo 1? Vamos a la letra. Nos dice que en el tiempo t igual a 1, el planificador a largo plazo del sistema operativo elige para colocar en memoria principal a los siguientes trabajos o programas en ejecución. Decide colocar al job 2, trabajo 2, job 3, trabajo 3 y job 5, trabajo 5. Estos son colocados en memoria principal en las siguientes direcciones. Tenemos la dirección 3012, que es asignada para que el código del trabajo 2 sea colocado allí. En la dirección 6012, de ahí en adelante, se coloca el código y los datos del job 3 o programa en ejecución 3. Y en la dirección 2012 se colocan el código y los datos del job 5 o trabajo 5 en esa dirección. Entonces, ¿cuál es el resultado del planificador a largo plazo una vez que pasa el tiempo 1? Bueno, una vez que pasa el tiempo 1, son colocados en memoria estos tres trabajos, el 2, el 3 y el 5, y cada uno respectivamente en las direcciones de memorias asignadas. El trabajo 2 es colocado a partir de la dirección de memoria 3012. El trabajo 3 se le es asignado un espacio de memoria a partir de la dirección 6012, y el trabajo 5 es asignado a una dirección de memoria que comienza a partir de la dirección 2012. El efecto, una vez pasado el tiempo 1, es el siguiente. El trabajo 5, 2 y 3 están en memoria principal, desaparecen del disco, ¿sí? Porque ya no están más esperando a ser subidos a memoria, y ahora pasan a estar en memoria principal esperando que el planificador de corto plazo les asigne espacio en la CPU. Vamos a ver si está bien la solución. Trabajo 5 comienza el espacio de memoria para sus líneas de código y para sus datos a partir de la dirección 2012. Efectivamente, trabajo 5 se le asigna la dirección 2012. El trabajo 3 es cargado en memoria a partir de la dirección 6012. Acá tenemos trabajo 3, dirección 6012. Y el trabajo 2 es colocado en memoria a partir de la dirección 3012. Y eso es lo que ocurre. Trabajo 2 a partir de la dirección de memoria 3012. Bueno, eso es lo que hay que hacer para el primer tiempo. Levantar estos tres programas o trabajos del disco duro y colocarlos respectivamente en las direcciones de memorias en donde fueron asignados. ¿Esto quiere decir que el trabajo 5 va a estar solamente en la dirección de memoria 2012? No. Lo que quiere decir es que
la primera instrucción de este trabajo se va a encontrar en esta dirección de memoria. Pero el programa puede ser más grande y puede ocupar eventualmente 100 direcciones de memoria, 1000 direcciones de memoria, lo que sea necesario para que el programa pueda ejecutar sus instrucciones. Lo único que sabemos es que las instrucciones, es decir, este programa, comienza a ejecutarse a partir de la dirección de memoria 2012. Entonces, el procesador, cuando quiere obtener la primera instrucción de este trabajo, sabe que tiene que ir a esa dirección de memoria a buscar la primera instrucción. Recuerden que este es un ejemplo de juguete para un sistema multiprogramado. ¿Sí? Es un ejemplo para que ejercitemos cómo es el trabajo del planificador de largo plazo y del planificador de corto plazo. Con esto en mente vamos a seguir y ver lo que se pide en el tiempo 2. Tenemos que en el tiempo 2 ocurre lo siguiente. Se suben a memoria dos trabajos. El trabajo 7 o job 7, que es colocado a partir de la dirección de memoria 4012, y el trabajo 11 o job 11, que es colocado a partir de la dirección de memoria 5012. Entonces el resultado del tiempo 2 es que en la dirección de memoria 4012 se va a colocar el trabajo 7 y en la 5012 se va a colocar el trabajo 11. Son subidos a memoria dos trabajos más. El resultado final de esto va a ser efectivamente estos trabajos que ya no están más en disco duro y están en memoria principal. ¿Qué pasa en el tiempo 3? En el tiempo 3 ocurre lo siguiente. Tenemos que el trabajo 2 termina su trabajo y es eliminado del sistema. No necesita ejecutar más instrucciones. El trabajo 2 o programa en ejecución 2 se elimina. Lo mismo ocurre con el trabajo 3. Terminó su ejecución, todas sus instrucciones fueron ejecutadas y retornó el valor final de su código en el cual estaba programado, del código de su programa. Entonces también termina su trabajo al igual que el trabajo 2. Lo que hay que hacer es, en el siguiente paso, es eliminar el trabajo 2 y eliminar el trabajo 3. Bien, es eliminado el trabajo 2 y el 3 y vemos que no retornan a el disco duro. ¿Qué sucede en el tiempo 4? Bueno, en el tiempo 4 nos dicen que el trabajo 11 termina su trabajo y es eliminado del sistema. Le pasa lo mismo que al trabajo 2 y 3. Y el trabajo 1 es puesto en memoria en la dirección 3012. Trabajo 1 es colocado en la dirección de memoria 3012 y el trabajo 11 termina su ejecución. Entonces hay que colocar el trabajo 1 aquí, en esa dirección de memoria, y el planificador, una vez hecho ese trabajo, el sistema operativo debe eliminar el trabajo 11. Lo que sucede en el tiempo 4 entonces es eso. El trabajo 1 ya no está más en el disco, está en memoria principal. Y el trabajo 11 ya no existe más en el sistema. No está ni en el disco ni en memoria principal. A ver qué pasa en el tiempo 5. En el tiempo 5 tenemos que ocurre que el trabajo 7 termina su trabajo y es eliminado del sistema. Es decir, el trabajo 7 debe ser eliminado. El trabajo 4 es puesto en memoria en la dirección 6012, es decir, el trabajo 4 va a ir a la dirección 6012. El trabajo 6 también es subido a memoria a la dirección 1012. Es colocado en la dirección 1012. El trabajo 8 también es puesto en memoria en la dirección 5012. Trabajo 8 va a la dirección 5012.
y el trabajo 9 es puesto en memoria en la dirección 4012. Trabajo 9 va a ocupar la dirección de memoria que antes estaba ocupada por el trabajo 7, que ahora terminó su ejecución. Entonces el planificador de largo plazo, una vez pasado el tiempo 5, lo que va a haber hecho es haber colocado 4 nuevos trabajos que estaban en disco, que son el trabajo 4, 8, 6 y 9, y va a haber eliminado el trabajo 7 que terminó su ejecución. Entonces, el resultado de el planificador de largo plazo, una vez pasado el tiempo 4 y llegado el tiempo 5, es este. Tenemos todos estos trabajos en memoria principal y solamente estos dos en disco duro. Y por último, sí, es lo último, en el tiempo 6 ocurre que el trabajo 5 vuelve al disco. Es decir, en este caso, el trabajo 5 no terminó su ejecución, por lo tanto no es eliminado del sistema, pero su código es colocado nuevamente en disco duro. Eso es otra cosa que el planificador de largo plazo puede hacer. Entonces, una vez pasado el tiempo 6, tenemos la siguiente situación, la siguiente foto del sistema. Todos estos trabajos, estos 5 trabajos están en memoria principal. Estos 3 trabajos están en disco duro. Eso era lo que había que hacer en este ejercicio práctico. Lo que queda para finalizar es responder la siguiente pregunta. Las siguientes preguntas. ¿Cuántos trabajos quedan en disco luego del tiempo 6? Es decir, una vez que pasó la última tarea del planificador de largo plazo, que fue retornar al trabajo 5 al disco. Bueno, los trabajos que quedan en disco en el tiempo 6 son estos, el trabajo 5, el 10 y el 12, es decir, la respuesta es 3 trabajos. La siguiente pregunta es, ¿cuántos trabajos quedan en memoria principal luego del tiempo 6? Quedan 5 trabajos, el trabajo 6, el 1, el 9, el 8 y el 4. La tercera pregunta es, ¿cuáles de los trabajos nunca fueron subidos a memoria principal? Bien, en esto tenemos que repasar la secuencia de trabajos que fueron colocados en disco, que fueron eliminados del sistema, y quedarnos con aquellos que nunca fueron subidos a memoria principal. Si ustedes hacen esa secuencia, ese repaso, van a encontrar que los trabajos 10 y 12 nunca en los primeros 6 tiempos del planificador fueron subidos a memoria principal. Siempre quedaron quietitos ahí. Si ustedes se fijan en las figuras temporales, el tiempo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, van a ver que todos los trabajos fueron subidos a memoria principal, otros fueron terminados, pero el trabajo 10 y el 12 nunca salieron del disco. Todavía están esperando para ejecutarse en memoria principal. Están esperando para ser subidos a memoria principal y ahí sí esperar que el planificador de corto plazo los lleve a consumir el recurso CPU. Así que la respuesta es 2, trabajo 10 y 12. Y la última pregunta es, ¿cuáles de los trabajos terminaron su ejecución desde el tiempo 1 hasta el tiempo 6? Es decir, la pregunta es, ¿cuáles de los trabajos fueron eliminados del sistema? En este caso, mirando la última imagen, la última captura de lo que hay en disco y lo que hay en memoria principal, podemos empezar a identificar quiénes están y quiénes no. El trabajo 1 está, todavía no fue eliminado. El trabajo 2 no está, entonces el trabajo 2 fue eliminado. El trabajo 3 también fue eliminado. El trabajo 4 está. El trabajo 5 está. El 6 está. El trabajo 7 fue eliminado. El 8 y el 9 están. El 10 y el 12 está. Y el 11 fue eliminado. Entonces tenemos que el trabajo 2, 3, 5 y 11 fueron los trabajos eliminados. También podemos obtener esta información de la letra. Por ejemplo, en el tiempo 5 se elimina el trabajo 7. En el tiempo 4 se elimina el trabajo 11.
y en el tiempo 3 se elimina el trabajo 2 y el trabajo 3. Esa es la última respuesta de este ejercicio práctico. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente programa que nos trae un fragmento, una sección de la memoria principal que consta de 3 direcciones. Si en este caso no estamos viendo toda la memoria principal, estamos viendo solamente 3 palabras o 3 filas de datos. La primera fila o la primera palabra es la que comienza en la dirección 1200. La segunda fila de palabras es la que comienza en la dirección 1208 y la tercera fila la que comienza en la dirección 1216. Además de la memoria principal tenemos los registros de la CPU, es decir, esa pequeña memoria que está cerca de la CPU para que la CPU, una vez que hace las cuentas, almacene los resultados en una memoria interna. Esos son los registros, tenemos 3 registros en este ejemplo, 1, 2 y 3. Recuerden que estos son ejemplos simplificados para ver cómo es que funciona una instrucción de código máquina, cómo es que los planificadores trabajan. ¿Sí? No es tan complejo como lo que ocurre en la realidad. Ya vamos a llegar a eso en algún momento del curso. Bueno, entonces lo que se pide es determinar qué sucede con estas instrucciones. Tenemos una instrucción load como primera, tenemos una instrucción suma, después otra instrucción load, otra instrucción suma y una instrucción última que es save. Vamos a ver qué hace cada una de estas instrucciones en el ejercicio. En primera instancia tenemos este dato que corresponde a la palabra 1 que se encuentra en la dirección 1200, este otro dato que es la segunda palabra que comienza en la dirección de memoria 1208 y la tercera palabra que es lo que tenemos en la tercera fila que comienza en la dirección de memoria 1216. Así que de memoria principal tenemos una instantánea con 3 palabras. Los registros tienen 3 palabras cada uno de tamaño 8. ¿Sí? Hay 8 bits, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Así que las palabras en esta arquitectura son de tamaño 8. Tenemos una palabra en el registro 1, otra palabra en el registro 2 y otra palabra en el registro 3. La primera instrucción que vamos a ejecutar es la instrucción load. La instrucción load lo que hace es, me va a buscar una palabra que se encuentra en memoria principal y me la trae a los registros del procesador. En este caso, load va a buscar la palabra que se encuentra en la dirección 1200 de memoria principal y la va a guardar en el registro 2 del procesador. ¿Cuál es la dirección 1200? Bueno, en este caso lo que va a hacer load es va a ir a buscar el procesador este dato y lo va a guardar aquí en el registro 2. Eso es lo que hace la primera instrucción. Entonces, como resultado de la instrucción 1, lo que tenemos ahora es que lo que había en la dirección 1200 se copió al registro 2. En 1200 tenemos 100, 100, 1, 1 y ahora copiamos 100, 100, 1, 1. Esa información lo copiamos al registro número 2 del procesador. Entonces load lo que hace es me trae palabras que están en la memoria principal para el procesador. La segunda instrucción es sum. Lo que hace sum es me suma 2 palabras y me calcula el resultado de esa suma. Es una suma en binario. ¿Cómo se lee sum? Bueno, el primer número me indica el primer operando, es decir, cuál es el primer registro que va a participar de la suma. En este caso el registro 1. El segundo número es el segundo operando de la suma. ¿Cuál es el registro que va a ser el otro sumando en esta operación? Entonces sum 1
2 lo que significa es que yo voy a sumar lo que hay en el registro 1 más lo que hay en el registro 2. Sum 1, 2 me dice que voy a sumar lo que hay en el registro 1 más lo que hay en el registro 2. El tema es dónde lo guardo. El tercer y último número de este comando me indica en qué registro voy a guardar el resultado. En este caso, al resultado de sumar lo que hay en el registro 1 más lo que hay en el registro 2, lo voy a guardar en el registro 2. Así que este va a ser el registro en donde voy a guardar el resultado de la suma. Bueno, el resultado de la suma, ¿qué sería? Tenemos en binario, comenzamos a sumar de los términos menos significativos, es decir, de derecha a izquierda, y vamos sumando en binario. Tenemos 0 más 1 es 1, 0 más 1 es 1, 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, y 1 más 1 es 0, y acarreo un 1 que me queda por fuera de los registros, es decir, ese 1 ya no lo puedo guardar porque si no el resultado tendría 9 valores en binario y yo solamente puedo en las palabras almacenar 8 valores binarios. Entonces lo que hago con este 1 que acarreo es eliminarlo. Entonces el resultado de esta suma es lo siguiente. Estos términos no cambian y este término, en vez de ser un 1, pasa a ser un 0. Así que el resultado final es este. Los que sepan hacer suma binaria es recomendable que lo hagan a mano. Aquellos que todavía no dominen esta operatoria en otra base que no sea la decimal, bueno, pueden utilizar alguna herramienta que les calcule el resultado. La tercera instrucción es una instrucción LOAD. Ya sabemos cómo funciona la instrucción LOAD. Debemos traer de memoria principal lo que hay en la dirección 1208 y debemos colocarlo en el registro 3. Es decir, lo que hay en la dirección de memoria 1208, que es este contenido, lo queremos llevar a los registros del procesador y guardarlo en el registro 3. Es decir, el registro 3, que es una secuencia de ceros, una vez que se ejecute esta instrucción va a valer con 5 ceros, ¿sí? Acá estos 5 ceros se mantienen. Estos 2 ceros van a pasar a valer 1 y este va a continuar valiendo 0. ¿Sí? Básicamente copiamos lo que hay en la dirección 1208 al registro 3 del procesador. El resultado final de esta instrucción, LOAD, es eso. La copia en el registro 3 de lo que había en la dirección de memoria 1208. La anteúltima instrucción nos dice que debemos de sumar lo que hay en el registro 1 más lo que hay en el registro 3 y guardarlo en el registro 2. Así que tenemos que sumar lo que hay en el registro 1 más lo que hay en el registro 3 y guardarlo en el registro 2. Vamos a hacer la suma. En este caso tenemos 0 más 0 es 0, así que acá en vez de haber un 1 pasa a haber un 0. 0 más 1 es 1, esto se mantiene. 0 más 1 es 1, esto se convierte de un 0 a un 1. 0 más 0 es 0, se mantiene en 0. 0 más 0 es 0, así que lo que había acá pasa a valer 0. 0 más 0 en binario es 0, así que esto se mantiene. 0 más 0 en binario es 0, esto se mantiene. Y 1 más 0 en binario es 1, así que esto pasa a valer 1. El resultado final sería 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Vamos a colocarlo un
poco más claro. Una vez que se ejecute la instrucción 4, esto es lo que vamos a tener. La última instrucción es una instrucción de tipo save, en donde ocurre el proceso contrario a la instrucción load. En este caso, tomamos un registro que está en la CPU y guardamos lo que haya en ese registro en memoria principal. Es el proceso inverso. El load va de la memoria principal al registro y el save va al revés, de los registros a la memoria principal. ¿Qué nos dice save? Nos dice que lo que haya en el registro 2 sea subido a memoria principal y colocado en el registro 1216. Así que lo que vamos a hacer es tomar lo que haya en el registro 2, esta información, y lo vamos a subir al registro 1216. Es decir, el contenido del registro 2 va a ser copiado aquí, en esta palabra de memoria. Entonces el resultado de esta instrucción es: actualizamos el valor de la memoria principal y lo que había antes en el registro 1216 desaparece porque aquí copiamos lo que había en el registro 2. Y ese es el final de la historia para el ejercicio número 2. Sí, es el resultado final que se pide que se escriba en la parte que hay que completar del ejercicio. ¿Sí? La parte final es esa. Bien, aquí estuvimos ejercitando el lenguaje máquina, código máquina o assembler, que más de una vez seguramente lo hayan escuchado hablar. El lenguaje máquina no es un lenguaje de programación como C++, es un lenguaje que viene incorporado a la arquitectura de cada computador y son las instrucciones que el computador tiene para procesar. Entonces, si nosotros tenemos un lenguaje escrito en C++, a eso debemos de convertirlo en un lenguaje con instrucciones en este código máquina para que la computadora la pueda interpretar. Es el lenguaje que la computadora sabe. Entonces, nosotros tenemos, vamos a hacer un breve esquema para terminar. Tenemos una serie de cadenas de traducción. Y esto es importante saberlo como programadores. Para que la computadora entienda lo que nosotros queremos programar, ¿sí? Somos nosotros los programadores, nosotros necesitamos utilizar lenguajes de programación para crear el programa. Aquí tenemos programa. Nosotros programadores hablamos un idioma en lenguaje natural, pensamos de acuerdo a cómo es nuestro idioma también. Los procesos lógicos los hacemos en idioma, ¿sí? Además del simbolismo y además de las abstracciones, debemos de plantear esos razonamientos en un idioma, que es nuestro lenguaje. Para escribir un programa y que la computadora lo entienda, necesitamos una traducción. Una traducción es lo que nosotros pensamos o queremos que la computadora haga, tiene que traducirse en lo que conocemos como programa, que es algo que está escrito en un lenguaje de programación. Entonces, cuando nosotros escribimos un programa, lo que estamos haciendo es un proceso de traducción de lo que nosotros pensamos o queremos que el programa haga, y eso lo pensamos en nuestro lenguaje, el lenguaje que conocemos, y traducimos
eso que concebimos, a un lenguaje de programación. ¿Sí? Así como existen traductores del español al portugués, esto es una traducción que nosotros mismos nos hacemos del lenguaje que conocemos a un lenguaje de programación. Ahora, la computadora no conoce al lenguaje de programación C++, por ejemplo, o a los lenguajes de programación que utilizamos para escribir. El único lenguaje que conoce la computadora es el lenguaje máquina. Entonces, la versión final que la computadora va a atender y a ejecutar sus instrucciones es un programa en código máquina, en el código o en la serie de palabras o símbolos que la computadora sabe interpretar. Así que el programa final es un programa en código máquina, que es el lenguaje de la máquina. La pregunta aquí es, ¿cuál es el traductor? ¿Sí? Si yo oficio de traductor, yo mismo, para poner en la computadora, en un lenguaje de programación, lo que quiero que el programa haga, si esa es una traducción que debo hacer yo, la pregunta es, ¿quién traduce lo que está escrito en ese lenguaje de programación al lenguaje de la máquina, al lenguaje que la máquina entiende? Si eso no lo hago yo. Bueno, la respuesta es que el encargado de hacer la traducción desde el programa escrito en C++ al lenguaje máquina es el compilador. Ese es el traductor. Entonces, lo que yo programé antes de ejecutar sus instrucciones debe ser traducido al lenguaje máquina que la computadora entiende. ¿Qué tipo de instrucciones acepta el lenguaje máquina? Bueno, instrucciones como las que hemos visto: zoom, load, save, este tipo de instrucciones, que son distintas a las instrucciones que venimos acostumbrados a hacer en C++. Por ejemplo, si yo quiero hacer una suma en C++ entre dos variables, yo tengo la variable A y la variable B, y quiero guardarla en una variable C, lo que hago es C es igual a A más B. Tengo que declarar también la variable resultado. Esto es en C++, pero no es así en la computadora, en lo que la computadora entiende. Para que la computadora entienda, yo tengo que especificar zoom, la dirección o el registro en donde se encuentra el primer sumando, en este caso A, la dirección o el registro en donde se encuentra el segundo sumando, en este caso B, y la dirección o registro en donde quiero guardar el resultado, en este caso C. ¿Sí? Entonces esto está escrito en C++ y el compilador se encarga de traducirlo en algo de esta manera, ¿sí? En instrucciones que la computadora sí puede entender. Por eso la motivación de realizar este ejercicio es ponernos en el lugar de la máquina y cómo ella verdaderamente interpreta todas esas instrucciones que después se traducen en procesamiento de imágenes, que se traducen en juegos, en páginas web, en interfaces gráficas, en líneas de comando, etcétera. Todo lo que se pueda programar y hacer. Bien, con esto finalizamos esta etapa introductoria de sistemas operativos con estos dos ejercicios que es importante entenderlos, ¿sí? El primer ejercicio nos permite entender cómo el sistema operativo administra los procesos o los programas en ejecución. Y el segundo ejercicio nos indica cómo es que una computadora trabaja con su lenguaje de programación, con su lenguaje propio de programación, que no es C++, ni Java, ni ningún otro que exista, es su propio lenguaje máquina. Terminados estos ejercicios, vamos a comenzar con la base teórica más importante de sistemas operativos, que son los procesos y la administración de memoria.